En el siguiente video se hablará acerca de los receptores de membrana asociados a proteínas GS, GI, pero antes de comenzar a describir este proceso es importante saber qué son las proteínas G y qué son los receptores de membrana. Las proteínas G son transductores de señales que llevan información desde el receptor hasta una o más proteínas efectoras. Se considera que abarcan multitud de proteínas debido a que este término identifica a un grupo de receptores transmembrana cuya misión y objetivo principal es detectar señales del exterior de la célula y transmitirlas al interior de la misma, desencadenando de esta manera las respuestas correspondientes. En esta imagen se puede observar la estructura cuaternaria de la proteína G. Tenemos la parte alfa, la parte beta y la parte gamma. Todas las proteínas G poseen una característica en común, y esta es tener activaciones o desactivaciones de una manera cíclica. En su forma inactiva, la proteína G existe como un trímero unido a GDP. Esto directamente se ancla hacia la subunidad alfa ya mencionada. En su estado activado, la proteína G tiene mayor afinidad por el GTP, por lo que se dice que está activada directamente por influencia de GTP. Pero, ¿qué hay de sus receptores? Los receptores acoplados a proteínas G son llamados así por la forma en la cual funcionan, ya que interactúan con componentes intermedios en el proceso. Por su estructura, también se les llama receptores de los 7 dominios transmembrana. Este receptor es activado por una señal externa en forma de un ligando u otro mediador de señal, creando un cambio conformacional en el receptor, causando la activación de la proteína G. El resto del efecto, como podemos ver en esta imagen, depende del tipo de proteína, el cual se explicará más adelante. Podemos observar el espacio extracelular y el citosol. Siguiendo hablando de los receptores, se cree que una molécula de receptor existe en equilibrio entre dos estados conformacionales, el estado activo y el estado inactivo. Cuando un ligando se une a un receptor específico, puede desplazar este equilibrio ya mencionado. Existen 3 tipos de ligandos, los cuales podemos ilustrar en esta imagen. Los agonistas son ligandos que desplazan el equilibrio en favor de los estados activos. Los agonistas inversos son ligandos que desplazan el equilibrio en favor de los estados inactivos. Y los antagonistas neutrales se consideran como ligandos que no afectan el equilibrio. El receptor de la proteína G posee 3 dominios: un extracelular, un transmembranal y uno intracelular. El transmembranal, como podemos observar, tiene 7 partes. El extracelular sirve como el receptor del primer mensajero, en este caso una hormona, que va a ser el receptor, el cual es encargado de realizar la transducción desde este primer mensajero hacia el interior de la célula. Ya en la parte interna del receptor se acopla la proteína G con sus partes alfa, gamma y beta. En esta imagen lo podemos observar más ampliamente. Se encuentra la proteína G, sus partes alfa, beta y gamma, unido directamente a GS, dando como respuesta una GI. Las proteínas G no solamente existen alfa, beta y gamma, sino que además existen otros tipos como la GI, GQ. Sin embargo, en este video solamente se hará énfasis en los receptores GS y GI, que se conocen por sus siglas en inglés como Stimulation e Inhibition.
las cuales van a activar o inhibir respectivamente a la enzima adenilciclasa. Esta se encuentra dentro de la membrana. Pero ¿cómo los receptores actuarán en respuesta a una hormona? En este caso, la respuesta la vamos a brindar en base a la adrenalina. La unión de la hormona al receptor promueve un cambio conformacional en la parte intracelular del receptor G. Este cambio da inicio a una cascada de respuesta, ya que afecta directamente a la proteína GS que se encuentra a un costado del receptor G. Ahora bien, estos receptores para ejercer muchos de sus efectos se comunican con enzimas, generando señales en el interior celular. Estas señales son sustancias que se forman por la acción catalítica de las enzimas. Si a la hormona, en este caso la adrenalina, que tomaremos de ejemplo, se le llama mensajero, a la señal intracelular se le llama segundo mensajero, y al proceso que se lleva a cabo desde el momento de la activación del receptor hasta la formación del segundo mensajero se le llama transducción, porque es la transformación de un tipo de señal en otra, es decir, en este caso desde una señal extracelular hacia una señal intracelular. Los segundos mensajeros son los encargados de iniciar una serie de eventos que conducen a la propagación intracelular de la señal, finalmente generando efectos fisiológicos deseados por la célula. En esta imagen podemos observar nuestro ejemplo, como ya lo había mencionado, que va a ser la adrenalina. Es la cascada del AMP cíclico. Entonces, en este sistema tenemos la adrenalina, que se une directamente a nuestro receptor beta adrenérgico, y podemos ver que intracelularmente se encuentra la proteína G inactiva, y al momento del estímulo se convierte en una proteína G activa por el cambio de GDP a GTP. Esta, en presencia de la enzima adenilatociclasa, promueve un cambio de ATP generando AMP cíclico y pirofosfato inorgánico. El hecho que aquí exista pirofosfato inorgánico permite que enzimas como la pirofosfatasa nos den como resultado dos fosfatos inorgánicos. Este paso hace que todo este proceso sea termodinámicamente favorable y posible intracelularmente. Pero lo importante aquí es para qué nos va a servir el AMP cíclico. Como podemos observar, el AMP cíclico activa directamente a la proteína quinasa A, también llamada PKA. ¿Para qué nos sirve la PKA? La PKA sirve en nuestro organismo ya que puede fosforilar y activar, por ejemplo, proteínas clave para la movilización de ácidos grasos almacenados en tejidos adiposos. Asimismo, puede fosforilar y activar varias enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol y otras hormonas esteroideas. Es importante mencionar que PKA también puede desplazarse del núcleo, en donde puede fosforilar proteínas de unión, alterando la expresión de genes específicos. Pero ¿por qué es importante este sistema? No solamente es por cumplir un proceso bioquímico, sino también este proceso es importante para que no interfieran en efectos en el organismo, ya que dependiendo de la producción o inhibición de CAM, se pueden dar ciertas enfermedades, como por ejemplo el cólera, ya que la toxina que lo produce modifica a la proteína GS, aumentando el CAM y alterando el funcionamiento normal de las células intestinales, impidiendo que las mismas absorban los líquidos en el intestino, dando como resultado diarrea. En el momento de que el estímulo sea retirado del receptor, todo este proceso se puede dar de manera regresiva. Y esto se hace por medio de una enzima llamada fosfodiesterasa, la cual convierte el AMP cíclico en AMP lineal. Y de esta manera la célula ya no lo puede utilizar, entonces se impide que la cascada siga produciendo PKA.